Hola a todas. Venga, termino con esta parte del capítulo 17 y resalta la importancia de buscarse un socio o una persona que controle si cumplimos lo que tenemos que hacer o no, si cumplimos con aquello con lo que nos hemos comprometido, ¿no? Y dice que es una manera de asegurarnos que hacemos aquello que debemos hacer, porque no nos gusta fallarnos nosotros mismos y no nos gusta fallarle a los demás, porque en ese momento se cae la imagen que tenemos y constantemente nos estamos esforzando por tener una buena imagen de cara a los demás, ¿no? Así que para recapitular este capítulo 17, valga la redundancia, dice que la inversión de la cuarta ley del cambio de conducta es hacerlo insatisfactorio y que es menos probable que repitamos un mal hábito, si este es doloroso e insatisfactorio. Un socio corresponsable puede crear un costo inmediato para nuestra inactividad, ¿no? Es como que nos obliga a hacerlo. Y un contrato de hábitos puede ser ese coste social a cualquier conducta que nos va a incitar a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Así que el hecho de saber de que alguien nos está observando nos incita a cumplir con nuestro compromiso. Y este capítulo al final hace un resumen de estas 4 leyes, ¿no? De cómo crear un buen hábito. La primera ley, hacerlo obvio, nos dice que está el registro de hábitos, está la estrategia de la intención de implementación, es decir, haré tal conducta a tal hora en tal lugar. Podemos usar para hacerlo obvio también la estrategia de acumulación de hábitos, y es haré tal hábito después de este otro hábito, ¿no? Y diseñar el ambiente, ¿no? De estas 4 maneras podemos hacer obvio un hábito, una conducta. Y la segunda ley es hacerlo atractivo, y para eso usamos estas herramientas, la vinculación de tentaciones, que es decir, voy a unir algo que quiero hacer con algo que debo hacer. También podemos unirnos a un ambiente donde lo normal sea hacer ese hábito que queremos implantar. Y en tercer lugar, podemos usar el ritual de la motivación, y es hacer algo que disfrutemos mucho antes de hacer esa otra cosa que no nos agrada tanto pero que queremos hacer, ¿no? La tercera ley es hacerlo sencillo, y tiene 5 herramientas para conseguirlo. Una de ellas es reducir la tensión y la resistencia, es decir, hacerlo lo más fácil posible, reducir el número de pasos, de cosas que queramos hacer. La segunda herramienta es preparar el ambiente y dejarlo todo preparado para que nos sea fácil comenzar a practicar la conducta. La tercera herramienta es dominar el momento decisivo y, bueno, es tomar la decisión adecuada en cada momento, pequeñas decisiones que son las que determinan nuestro futuro. La cuarta regla es la regla de los 2 minutos, reducir nuestro hábito a 2 minutos para comenzar a implantarlo. Una vez que esté implantando lo vamos mejorando, ¿no? Y la cuarta herramienta es automatizar nuestros hábitos, es invertir en tecnología siempre que sea posible, para que sea sencillo también, ¿no? La cuarta ley, que es la ley de hacerlo satisfactorio, usa la herramienta del reforzamiento, es decir, premiarnos cada vez que hagamos esa conducta y hacer que nada sea disfrutable. Es decir, cuando no hacemos aquello que no nos conviene, buscarle las razones para que se disfruta, para que merezca la pena, ¿no? Y por último, la otra herramienta para hacerlo satisfactorio es el registro o historial de hábitos, ¿no? Y sobre todo no romper la cadena más de un día, ¿no? Por contraposición, ¿cómo eliminar los malos hábitos? Pues lo mismo, aplicando estas mismas leyes, pero en sentido opuesto, ¿no? Para hacerlo invisible, pues debemos eliminar las señales del ambiente. Para hacerlo poco atractivo, podemos resaltar los beneficios que obtenemos para evitar esos malos hábitos. Para hacerlo difícil, incrementar la resistencia y la tensión, para que no sea tan sencillo engancharnos a hacer eso. O también usar el mecanismo del compromiso. Yo me comprometo a tal cosa y tenerlo incluso por escrito, ¿no? Y la cuarta ley, la de hacerla insatisfactorio, puede ser conseguir ese socio corresponsable que nos esté controlando si lo hacemos o no, o incluso firmar un contrato de hábitos, y de esa manera hacemos que los costes de nuestros malos hábitos se conviertan en algo público y doloroso, con lo cual nos van a obligar a hacerlo. Y pasamos a otra parte del libro que se llama Tácticas avanzadas, cómo pasar de ser solamente bueno a ser verdaderamente grandioso, ¿no? El capítulo 18, que habla acerca de la verdad acerca del talento, ¿no? Cuándo los genes importan y cuándo no. Nos pone el ejemplo en este capítulo de Michael Phelps y Chan El Guerrero, un nadador y un velocista,
y nos viene a analizar cómo han triunfado en cada uno en su campo, no solo por el entrenamiento constante que han venido desarrollando, sino por su constitución corporal, ¿no? Por lo tanto, la conclusión que sacamos de esto es que el secreto para maximizar nuestras posibilidades de éxito es elegir nuestro campo de competencia apropiado. Es decir, tenemos que utilizar nuestras habilidades, nuestras cualidades innatas para dedicarnos a aquello que ya de por sí se nos puede dar bien por nuestra constitución, por nuestras cualidades, ¿no? Nos dice que nuestro ambiente determina la idoneidad de nuestros genes y la utilidad de nuestros talentos naturales. Es decir, puede que seamos muy buenos en algo, muy malos en otra cosa genéticamente, ¿no? Y no significa que no seamos válidos, que no seamos buenos, simplemente que seremos mejores en aquello que genéticamente estamos predispuestos para ser mejores, simplemente, ¿no? Así que hay que buscar ese ambiente adecuado, ese contexto que apoya nuestras cualidades o nuestras habilidades, porque en el momento que hacemos aquello que va acorde con nuestras habilidades o con nuestras capacidades, no solo lo haremos mejor, sino que nos sentiremos más satisfechos y por lo tanto seguiremos haciendo esa conducta, porque ya sabemos que la recompensa y el hacerlo satisfactorio es un elemento fundamental en los hábitos, ¿no? Por lo tanto, nos dice que las personas en la cumbre de cualquier campo competitivo no solo están bien entrenadas, que es un requisito imprescindible, sino también están equipadas para su tarea, están predispuestos genéticamente para eso, ¿no? Los genes no determinan nuestro destino, no es que nos limiten, sino que los genes determinan nuestras áreas de oportunidad, y esto es muy importante entenderlo así. No entender porque no soy muy hábil para tal cosa, ya no sirvo, ¿no? Simplemente estás predeterminado para otra cosa, busca tu oportunidad en esa otra cosa, ¿no? Así que, bueno, parece muy interesante. En definitiva, lo que tenemos que tratar es de entender nuestra personalidad, conocernos muy bien, ¿no? Una vez más. ¿Y cómo influye la personalidad en nuestros hábitos? Pues dice que se han hecho multitud de estudios donde se concluye que los hábitos, los genes están en el trasfondo de cualquier hábito, ¿no? Nos predeterminan para ser mejor en unas cosas que en otras, ¿no? Y por eso hay que saber cuáles son los rasgos fundamentales de personalidad, y un estudio determina que hay 5 áreas de las que se compone la personalidad, que es la apertura a la experiencia, la responsabilidad, la extraversión, la amabilidad y el neuroticismo, ¿no? Cada uno estamos más predeterminados en una de estas áreas o en menos, ¿no? Y está determinado genéticamente desde que nacemos o antes de que nacemos, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que quedarnos es que es importante desarrollar hábitos que funcionen para nuestra personalidad, y para eso, lógicamente, tenemos que conocernos muy bien. Así que lo dejo aquí y nada, seguimos avanzando. Hasta luego.